buenas noches, bienvenidas, bienvenidos al noticiario nocturno del Poder Judicial de la Federación. Me da mucho gusto saludarlos este lunes, inicio de semana, 8 de julio de 2024. Antes de irnos con la información, saludo a mi compañera Euciri Rostro, quien interpreta en lengua de señas mexicana. Ahora sí, comenzamos. Un poder judicial independiente es ajeno a los vaivenes de la política, afirmó la ministra presidenta Norma Lucía Piña. Homologar distintivos de vehículos de la Policía de Proximidad Vecinal y Vigilancia no invade atribuciones de la alcaldía, reiteró la Corte. Debe analizarse el impacto que tendrá en las libertades y en la protección de derechos la reforma que se propone al Poder Judicial. Deudores alimentarios no podrán tramitar pasaporte ni ocupar cargos públicos. Este lunes concluyeron los foros regionales a los que convocó la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández para integrar una agenda en materia de seguridad y justicia desde el Poder Judicial. La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo de la Judicatura Federal, Norma Lucía Piña Hernández, llamó al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum a unirse a un diálogo plural, pues dijo, la iniciativa de reforma al Poder Judicial no aborda el problema de raíz y subrayó que debe basarse en un diagnóstico con información objetiva y real. Para invitar tanto al presidente López Obrador como a la virtual presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, a sumarse a este diálogo plural y a que nos abran la puerta para que podamos compartirles los hallazgos de este encuentro nacional y analizar así cómo afecta la reforma, no solo el futuro de la justicia, sino de todo nuestro país. Quiero hacer un llamado contundente a tener un diálogo que ponga en el centro las necesidades de las víctimas. Un diálogo que se centre en las necesidades de las y los usuarios del sistema de justicia. En la ceremonia de cierre del Encuentro Nacional para una Agenda de Seguridad y Justicia ante representantes del Poder Legislativo Federal, organismos internacionales, de cuerpos diplomáticos y ciudadanía, la ministra presidenta reconoció que la justicia está lejos de las personas. La mayor parte de los conflictos se resuelven fuera de las instancias del Estado y el costo inhibe el acceso a la justicia. Aprovechemos este ejercicio que es inédito, no solo para México, sino a nivel internacional. Aceptemos que la mejor herramienta que tenemos es un diálogo honesto, donde si podemos ponernos de acuerdo, podremos, después de la reforma, el camino que sea el más apto para buscar la justicia y que ésta no sea una pesadilla. Los legisladores tienen esta oportunidad histórica. Aseguró que tomar decisiones rápidas pone en riesgo la adecuada solución de los problemas. Lo peor que podríamos hacer es acelerar un diagnóstico o bien hacer pensar que la solución está en remover a quien estamos enfrentando este reto como parte de un sistema, pero no es el sistema en su conjunto. No podemos caer en la salida fácil, no podemos empezar de cero. El contexto tan complejo que vive nuestro país no permite la improvisación.
La presidenta de la Cámara de Diputados, Marcela Guerra, se pronunció por el respeto y el diálogo, mientras que Óscar Cantón, secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, indicó que todas las voces serán escuchadas. Es urgente para la nación contar con una agenda de seguridad y justicia integral que brinde certeza a la ciudadanía, que proteja los derechos humanos y que genere una correcta y coordinada colaboración entre las autoridades e impartidores de justicia. Hay cosas que están fuera de sentido. El creer que vamos a desperdiciar un trabajo de una formación de muchos de los jueces, de los magistrados, de los ministros, por caprichos políticos. La directora de la Facultad de Derecho de la UNAM, Sonia Venegas, destacó que la reforma debe preservar la carrera judicial. Deberán demostrarse previamente las aptitudes y cualidades que se requieren para llevar a cabo esta función tan trascendente. El Encuentro Nacional para una Agenda de Seguridad y Justicia implicó un ejercicio de escucha a la ciudadanía a lo largo del territorio nacional por más de 5 meses. En 14 sesiones de cercanía se reunió información y propuestas concretas que serán presentadas al Ejecutivo, así como a las legislaturas salientes y entrantes, para abonar al proceso de dictaminación, discusión y, en su caso, aprobación de una reforma. La información de los encuentros está disponible en el sitio web de la Suprema Corte. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. Y sobre esta iniciativa, diversas personalidades expresaron su punto de vista al respecto. Cerca de 600 personas de la Ciudad de México, Morelos y Guerrero participaron en la última sesión del Encuentro Nacional para una Agenda de Seguridad y Justicia, al que convocó la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández. En el Centro Cultural Tlatelolco se instalaron 40 mesas de trabajo en las que operadores del sistema de seguridad y justicia, académicos, legisladores, integrantes de la sociedad civil y de barras de abogados detectaron los principales problemas que hay en materia de seguridad y justicia. Pues la expectativa de tener una puerta más abierta al diálogo para poner la violencia vicaria sobre la mesa y con ello buscar el acceso a la justicia de miles de madres que conformamos la asociación civil. La falta de capacitación y la intromisión al Poder Judicial fueron los problemas prioritarios que se detectaron en las mesas de trabajo. Salieron 2 con particular virulencia. El primero fue la interferencia de otros poderes en la independencia de las personas juzgadoras, de las y los jueces. Y también salió otro tema muy importante, que es el exceso de carga de trabajo que impide justamente paliar el rezago judicial. La falta de capacitación y especialización en los diferentes sectores, ¿no? No solamente hablar como de las instituciones, sino de los operadores del mismo sistema. ¿El otro problema? El otro problema que encontramos es la misoginia en el acceso a la justicia, el poder hablar de perspectiva de género. Con las conclusiones de cada una de las 14 sesiones que se llevaron a cabo en distintos estados del país y en los que participaron cerca de 4,000 personas en total, se realizará una Agenda Nacional de Seguridad y Justicia que la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández presentará al Poder Ejecutivo, al Legislativo y a la ciudadanía en general. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González. En más temas, en su sesión de este lunes, el Pleno de la Corte resolvió 3 controversias relacionadas con la homologación del marcaje de las unidades de la Policía de Proximidad y Vecinal. El Pleno de la Corte se pronunció nuevamente por la validez de disposiciones sobre los símbolos que identifican a los vehículos policiales de la Ciudad de México. Esto al resolver 3 controversias constitucionales promovidas respectivamente por las alcaldías Benito Juárez, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo contra la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y el acuerdo con los lineamientos correspondientes. El Pleno reiteró que las disposiciones no violan competencias previstas en la Constitución Federal para las alcaldías al imponer un balizamiento homologado.
al imponer un balizamiento homologado en todos los vehículos utilizados para llevar a cabo labores de seguridad, aún en las propias alcaldías, no irrumpe en la esfera competencial prevista en la Constitución Federal en favor del promovente de la controversia, en la medida en que no se advierte que dicho órgano de gobierno goce de una autonomía administrativa y de gestión en materia de seguridad ciudadana. El Pleno también rechazó que atenten contra la autonomía presupuestal de las alcaldías, pues no habría obligación para que destinen parte de sus recursos para implementar el balizamiento como lo especifica el gobierno capitalino. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. La Suprema Corte amparó a una mujer trans que sufrió daños en su salud por negligencia médica. Ordenó que su caso sea atendido con perspectiva de género y que se le repare el daño. En este asunto, la primera sala otorgó la protección de la justicia federal a una mujer trans que se sometió a una cirugía plástica estética, quien semanas después de la intervención presentó daño cutáneo e infección. La sala precisó que en las cirugías plásticas estéticas de reafirmación de género, como en todo procedimiento quirúrgico, las personas médicas están obligadas a informar de manera completa y adecuada sobre los riesgos y complicaciones de las operaciones. Y en el marco de la propuesta de reforma al Poder Judicial, la Escuela Federal de Formación Judicial elaboró un diagnóstico sobre la carrera judicial en el que destaca el consenso sobre la necesidad de contar con personas impartidoras de justicia con un alto nivel profesional, ya que las y los usuarios del sistema de justicia federal demandan juzgadores con los más altos estándares profesionales, técnicos y éticos, lo que avala su imparcialidad, la calidad de sus sentencias y una justicia más humana, excelencia que solo se logra con la carrera judicial, por tratarse de un sistema que permite seleccionar perfiles con los más elevados niveles de conocimiento y valores éticos. Muestra de ello es que de 1996 a la fecha ha realizado 63 concursos de oposición en los que participaron 34.269 aspirantes a juezas y jueces de distrito, en los cuales resultaron vencedoras y vencedores 1.468 personas. En el caso de magistrados de circuito, se han realizado 50 concursos en los que han participado 3.182 personas, de las cuales 1.061 resultaron vencedoras. Además, ha realizado 35 concursos de carrera judicial para oficialías, actuarías, secretarías y proyectistas, en los que intervinieron 40.270 aspirantes, de los cuales 12.102 fueron ganadores. Ninguno de estos cargos se ha realizado de manera directa, pues en todos los casos han sido seleccionados a través de procesos que incluyen la evaluación de conocimientos jurídicos y habilidades profesionales. En otras noticias, magistradas de circuito advirtieron que hay un total desconocimiento de la sociedad sobre la tarea que realizan las personas juzgadores. Por ello, indicaron que toda reforma al Poder Judicial debe enfocarse en mejorar el sistema de justicia y la protección de los derechos de la sociedad. En el programa de Justicia TV, la reforma judicial a debate, indicaron que debe analizarse el impacto que tendrá dicha reforma en la protección de las libertades y los derechos de todas las personas, especialmente de grupos vulnerables, precisando que las personas juzgadoras no buscan popularidad con sus sentencias. Nunca hemos estado trabajando para ser populares, porque esa no es nuestra función. Nuestra función es resolver a costa de nuestra popularidad, a costa de recibir amenazas, a costa de recibir presiones y no acatarlas, pero sabiendo que nuestra función es mucho más trascendente que una popularidad o una reelección. Agregaron que en la reforma se está olvidando la dignidad y los derechos fundamentales de los mexicanos. Reconocieron que existe desconfianza de la sociedad en el sistema de procuración de justicia, precisando que el país requiere un sistema de justicia que proteja a la sociedad y que evite el abuso de poder. Lejos de proteger mis libertades y mis derechos, lo que estoy permitiendo es que cada vez el Estado se entrometa más
en mis espacios de libertad. Y entonces veo retenes y entonces veo a la milicia haciendo tareas que no le corresponden y entonces veo todos estos escenarios donde, si se fijan, seguimos cediendo esta parte de nuestras libertades al poder público. Sí. ¿Quién va a detenerle cuando sea necesario? Y este martes se llevará a cabo en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, la cuarta sesión de los diálogos nacionales para una reforma del Poder Judicial a los que convocó la Cámara de Diputados. El tema que se abordará en esta ocasión es el de la división de poderes, medios legales y constitucionales. En este foro participará el ministro de la Suprema Corte, Javier Lainez Potisek, quien fijará postura en torno a la reforma que se impulsa desde el gobierno. También participará el juez de distrito, Mario Felipe Mata Ríos, del Tercer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Vamos a una pausa, no se vaya porque ya regresamos. Al regresar, 4 de cada 10 jóvenes de la diversidad sexual intentaron suicidarse durante 2023. Ya estamos de regreso con más información. Se presentó la Plataforma Nacional de Obligaciones Alimentarias, que tiene como propósito garantizar se cumpla con esta obligación en beneficio de las infancias. En México se desconoce la cifra exacta de deudores alimentarios, así como el número de juicios con los que se ha cumplimentado una orden judicial al respecto. Esta fue la denuncia de autoridades durante la presentación y entrega de llaves de acceso a la plataforma del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias. Se trata, explicaron, de una base de datos con nombres e información de los deudores alimentarios, con el objetivo de que se cumpla con dicha obligación en beneficio de la niñez mexicana, o de lo contrario, advirtieron, habrá consecuencias importantes. Quienes aparezcan inscritos en el registro no podrán obtener licencias ni permisos para conducir, no podrán obtener pasaporte o documento de identidad y viaje, no podrán ocupar cargos públicos, consejiles ni de elección popular, no podrán participar como aspirantes a cargos de jueces o magistrados federales o locales, no podrán realizar trámites ante notario para la compraventa de bienes inmuebles o derechos reales, no podrán salir del país salvo que otorguen una garantía suficiente y como una restricción más, el juez del registro civil hará del conocimiento de los cónyuges si alguno está inscrito en el registro. En el evento, realizado en la Escuela Judicial del Estado de México, la titular del Sistema Nacional DIF, Nuria Fernández, criticó. Aquí ha habido tradicionalmente, pues, una morosidad, por decirlo menos, o una irresponsabilidad masculina frente al cuidado. En tanto que el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la entidad, Ricardo Sodi, urgió combatir el fenómeno de la lenidad. Lenidad. La lenidad, si lo buscan en el diccionario, es la falta de efectividad y cumplimiento de la ley. No nos gusta cumplir la ley. Somos reticentes para cumplir la ley. Añadieron que en promedio, la tercera parte de los hogares del país están encabezados por una mujer, que en muchas de las ocasiones no recibe ningún tipo de apoyo. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Óscar González.
Y en temas electorales, 363 personas han sido sancionadas por violencia política contra las mujeres en razón de género, desde la puesta en marcha del Registro Nacional de Personas Sancionadas por este delito electoral en septiembre de 2020 a la fecha, informó el INE. Detalló que se trata de 289 hombres y 74 mujeres. La mayoría de los casos se concentran en Oaxaca, con 142. 78 sanciones han sido aplicadas a presidentes municipales, 58 a regidores y 14 a síndicos, por lo que el ámbito municipal es en el que se acumulan el mayor número de casos, con el 75.72% del total, mientras que a nivel estatal se reporta el 13.94% y a nivel nacional 10.34%. Y en el presente año, el número de migrantes que ingresaron al país de manera irregular se triplicó. México se coloca en el segundo lugar en el mundo por el mayor número de migrantes, con 15.6 millones, especialmente de Guatemala, Venezuela, Ecuador, Rusia, China, Haití y Sudáfrica. En tanto, especialistas alertaron sobre el fenómeno migratorio durante una reunión en la Cámara de Diputados, pues la migración irregular en el país se incrementó al 77%. Este fenómeno mundial está ligado actualmente a dos temas muy importantes. Situación económica en los países de origen, situación que incita a los ciudadanos a migrar por no encontrar el bienestar que buscan en sus países de origen. Y el segundo factor de mucha importancia es el cambio climático. Indicaron que la frontera sur del país llegó a niveles inéditos de saturación de migrantes, ya que se registraron cerca de 800,000 eventos de personas en esta situación, principalmente de África. Muchos temas que no solo son relevantes para la región, como lo hemos destacado, sino que además podemos potenciar estas políticas y estas acciones hacia otras partes del mundo. Aseguraron que los migrantes irregulares se triplicaron en México a 359,697 en 2024, a quienes brindarles ayuda no solo es un acto de humanidad, sino una obligación moral y legal que responde a los principios de derechos humanos universales. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Rosy García. En más noticias, el presidente de la República presentó una iniciativa para garantizar el derecho a la salud de la población que no tiene acceso a dichos servicios. El presidente de la República también envió una iniciativa de reformas a la Constitución para garantizar el derecho a la salud. Modifica un párrafo del artículo 4 constitucional para establecer que el Estado garantizará atención médica integral, universal y gratuita, incluyendo estudios médicos, intervenciones quirúrgicas y los medicamentos necesarios para satisfacer este derecho. Para especialistas del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la iniciativa es redundante, pues podría resultar restrictiva y existe el riesgo de que las prestaciones sanitarias sean reducidas. Indicaron que refleja un problema que afecta a la Constitución desde hace varias décadas, que es la inclusión de reformas y adiciones repetitivas de contenido reglamentario, solo discursivas o de carácter retórico. Indicaron que la propuesta no se enfoca en crear un sistema universal ni explica la forma en la que se financiará la propuesta, sobre todo tomando en cuenta que 64.7 millones de personas no cuentan con acceso a servicios de salud, lo que ha propiciado que el 48.8% de la población atienda su salud en servicios privados. Con información de José Luis Guerra García para el canal del Poder Judicial de la Federación. En otra información, el presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje indicó que en la reforma judicial falta integrar a los tribunales de justicia administrativa y agrarios. En los debates en torno a la propuesta de reforma al Poder Judicial, la reflexión debe centrarse en generar una reforma integral que considere a los tribunales locales. Así lo indicó el magistrado presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, Plácido Morales Vázquez. Es una iniciativa que reforma sustantivamente al Poder Judicial de la Federación, pero
faltan tribunales como tribunales federales como falta el de justicia administrativa, faltan los tribunales agrarios, faltan las fiscalías, faltan muchos órganos de la administración y de la Procuración de Justicia que tienen que ver con una reforma integral. En entrevista exclusiva para Justicia TV, el magistrado detalló propuestas centradas en la materia laboral para hacer efectivo el acceso a la justicia en este ámbito. Hay varias iniciativas presentadas que tienen que ver, por ejemplo, con la reforma sindical, ensanchar las libertades sindicales. Otra iniciativa que hay, algunas hemos trabajado aquí, para hacer los juicios del apartado B más sumarios, que no sean tan tortuosos. Otra para modificar los términos de los salarios caídos a como están en el apartado A, que es máximo 1 año. Aquí la propuesta es máximo 2 años. Señaló que si bien el desplazamiento de jueces y magistrados podría provocar atrasos en la resolución de asuntos, también generaría vacantes. Agregó que al continuar en análisis la iniciativa, existe la posibilidad de establecer un método estricto de selección de juzgadores que pase por el refrendo de la ciudadanía. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Laura Murillo. Y escuche usted esta información, 4 de cada 10 jóvenes de la diversidad sexual intentaron suicidarse durante 2023, de acuerdo con la encuesta sobre la salud mental de las juventudes LGBT+ en México, elaborada por la organización The Trevor Project México. Añade que el 59% de las personas jóvenes no binarias han presentado síntomas de ansiedad, el 66% depresión y el 63% han considerado la posibilidad de quitarse la vida ante la discriminación que viven día a día. Además, el 12% de las juventudes no binarias a género, de género fluido o queer fueron amenazadas con violencia física el año pasado. El 24% fueron amagadas con ser llevadas a terapias de conversión y el 17% fueron expulsadas de casa debido a su orientación sexual. Y la Comisión de Derechos Humanos de la capital del país emitió una recomendación a la Secretaría de Seguridad por la detención arbitraria y tortura de un estudiante. La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México presentó la Recomendación 04-2024 a raíz de la detención ilegal y arbitraria de un joven universitario torturado y acusado de homicidio. La víctima fue interceptada por policías de la Ciudad de México el 2 de mayo de 2023, supuestamente acusado de robo. Al subirlo a la patrulla, lo trasladaron a las cercanías del Panteón San Isidro en Azcapotzalco, donde lo golpearon y asfixiaron para obligarlo a culparse por un asesinato ocurrido el mismo día. La investigación y análisis de los videos de las cámaras de seguridad determinaron su inocencia, de tal manera que las recomendaciones piden a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México dar seguimiento a la carpeta de investigación para resarcir los daños de la víctima directa y de sus familiares, reconocidos como víctimas indirectas. Asimismo, se exigen procesos específicos de supervisión y vigilancia en las cadenas de mando de la policía para pegarse a las leyes y a los derechos humanos. Es cierto que esto no es el final del proceso para el acceso a la justicia y reparación del daño al que tienen derecho. No obstante, es parte necesaria del proceso para su materialización, por lo que desde este momento esta Comisión de Derechos Humanos le dará seguimiento a la aceptación y al cumplimiento de la misma. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Iván Montoya. Una jueza federal dictó la primera sentencia condenatoria por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita en el caso La Estafa Maestra. Se trata de 2 exfuncionarios de Sedesol y un apoderado de una empresa inmobiliaria involucrados en el caso. El primer tribunal colegiado en materia civil del primer circuito negó un amparo promovido por la empresa Agua de Puebla, por lo que tendrá que hacerse cargo del saneamiento de aguas residuales en la entidad y presentar un informe. Un tribunal colegiado de Sonora otorgó un amparo a un restaurante de Hermosillo en contra del reglamento de control al tabaco, lo que le permitirá contar con un área de fumadores, como sucedía antes de la nueva norma.
En cumplimiento a lo ordenado por la Sala Superior, la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral multó a Morena con 5,428 pesos por incumplir una medida cautelar derivada de la transmisión en vivo de un evento en Veracruz en el que se observan a niñas, niños y adolescentes sin contar con los permisos para ello. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. Llegamos al final de este espacio de noticias. Soy Citlali Pérez. Lo invito a mantenerse en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. Este martes sigue la sesión del Pleno de la Suprema Corte. En esta ocasión tiene previsto analizar y resolver una controversia en la que se pide invalidar un artículo de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Sinaloa y una acción de inconstitucionalidad en la que piden invalidar un artículo de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo de Chihuahua. Gracias por su atención, que tenga una excelente noche. Hasta pronto.